Buenos días, buenas tardes. Vamos con la clase de glúteo número 6. Seguimos haciendo, hacemos ejercicios que van en progresión, que voy progresando poco a poco, tampoco sin hacer progresiones amplias, porque no es seguro, ¿no? Y es importante que cada quien vaya realizando el ejercicio repetidas veces hasta que lo domine y su cuerpo también se adapte y luego ir progresando. Entonces, en cada clase trato de hacer un poquito de progresión, algo nuevo, y es importante que sepáis que es poco a poco y que repetimos ejercicios, por supuesto, porque esa es la forma de que el cuerpo se adapte, ¿no? Ahora enfocadas a trabajar el glúteo, más allá de lo estético, el glúteo, que es un músculo súper importante para prevenir lesiones, para darle estabilidad al core, por ejemplo, ¿vale? Ok, vamos a empezar con el calentamiento y nos vamos a la colchoneta, cuadrupedia. Vale, empezamos con el gato, que empezamos casi siempre en estas clases. Inspiras, expiras y curvas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, ahora mano, pierna contraria, inspiro y cambio. 2, 3, si no apoyas el pie atrás, recuerda que es muy importante mantener las caderas estables, ¿no? 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Desde aquí hacemos la flexión de rodilla y pélvica. 1, 2, espalda neutra. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, desde aquí vamos a extender y a regresar rotando la cadera y rotando la pierna. Vale, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En esa misma pierna elevas y abres. 1 y bajas. ¿Vale? Elevas, abres. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambia de pierna. Primero extiendes y vuelves rotando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora subes y abres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Vale? Apoyas. Ahora, desde aquí te tumbas apoyando la frente en las manos. Inspiras, expiras y elevas. 1, 2, 3, 4, mete el ombligo, 5,
6, 7, 8, 9 y 10. Media vuelta. Vale, desde aquí extiendes una pierna como lo hemos hecho estos días atrás, el calentamiento que nos sirve antes de empezar a trabajar el glúteo, ¿no? 5 círculos pequeñitos. 1, 2, 3, 4, 5. Cambia el sentido. 1, 2, 3, 4, 5. Círculos grandes. 1, 2, 3, 4, 5. Cambia el sentido. 1, 2, 3, 4 y 5. Cambio de tiempo. Va. 1, 2, 3, 4, 5. Cambia. 1, 2, 3, 4 y 5. Grandes ahora. 1, 2, 3, 4 y 5. Cambia de sentido. 1, 2, 3, 4 y 5. Ok, desde aquí metemos el puente con ambas piernas, elevas un poquito la planta de los pies, va, 1, bajas, 2, recordar que este era el primero que hacíamos y ya hemos llegado a la progresión de hacer esto con una pierna, pero aún no, estamos preparando todavía, va, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, te tumbas de lado, desde aquí con las dos piernas extendidas y con la mano que está arriba apoyada para dar estabilidad, intentando que las caderas estén alineadas. Vamos a subir las dos piernas como parte del calentamiento. Subes una y la otra. 1 y bajas despacio. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambia, igual al otro lado. Os doy la espalda, un momento. Venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok. Ahora vamos a empezar ya directamente con el trabajo de glúteos. Vamos a hacer 40 segundos, que es un poquito más de lo que hicimos la última vez. Y los primeros ejercicios, fijaros, vamos a hacer este primer ejercicio, que ya sabéis que la pierna debe estar, la rodilla por delante y el pie o por detrás o casi a la misma altura. Esta pierna la llevamos atrás, siempre con la punta del pie apuntando hacia el suelo, que le va a dar estabilidad a la cadera. Y desde aquí vamos a trabajar el glúteo medio, sin banda ni nada, simplemente el movimiento. Lo que hay que evitar aquí es recordar que la cadera bascule hacia atrás y el indicativo es la punta del pie. Si la punta del pie apunta hacia el suelo, es muy probable que tus caderas estén alineadas y realmente activamos el glúteo medio aquí, ¿no? Es el que vamos a buscar trabajar, ¿vale? Hacemos a un lado y luego con la pierna contraria hacemos el puente con una pierna. Subimos y bajamos despacio, ¿vale? Siempre con la planta del pie un poquito hacia arriba, las escápulas bien colocadas, ¿de acuerdo? Ok, vamos allá, primera vuelta. Tumba de lado. 3, 2, 1. Va, alineas, punta del pie hacia el suelo, venga. Subir y bajar, cada quien a su ritmo. Alineando bien esas caderas. La pierna mejor que hacia adelante,
que esté un poquito más hacia atrás, ¿no? Sin forzar. Y tú lo vas a ir notando, vas notando cómo el glúteo medio está ahí trabajando. Ok, ahora te tumbas boca arriba, tenemos 10 segundos entre un ejercicio y otro para colocarnos bien. La pierna contraria ahora, va y baja. La planta del pie se separa un poquito solo, un poco solo. El talón está bien apoyado, que no esté de punta tampoco. Así te va a ayudar a involucrar más el glúteo. Ok, os doy la espalda un momento. Vamos a hacer ahora con la misma pierna que estabas haciendo el puente. En mi caso la pierna derecha, ahora hacemos la elevación lateral, ¿no? Tumbas, alineas caderas, recuerda, punta del pie hacia el suelo, subes y bajas la pierna un poquito hacia atrás, involucrando el glúteo medio. Mejor corto, bien concentrado, activando el glúteo, que elevar mucho la pierna, ¿no? Y perder la alineación de la cadera, que es lo que va a hacer que tu glúteo se active como queremos. Punta del pie siempre hacia el suelo. Ok. Boca arriba. Y ahora la pierna contraria es la que hace el puente. Va, te preparas, está bien flexionada la pelvis 90 grados. Mantén esta controlada, no se te vaya hacia adelante. Vale, segunda vuelta, la misma pierna que estabas, con la que estabas haciendo el puente. Te tumbas de lado, en mi caso es la izquierda, alineas bien esas caderas, venga, punta del pie, subo y bajo, punta del pie hacia abajo, siempre, incluso puede servirte de referencia cuando bajas. La punta del pie toca el suelo, solo la punta del pie o de tu zapatilla. En mi caso, el dedo gordo toca el suelo y subo. Y ya lo empiezo a notar yo. Ok, pierna contraria, en mi caso la pierna derecha, elevo un poquito, recuerda, solo un poquito la planta del pie, talón bien pegado, está bien colocada atrás, va. Ok, ¿cómo vais? Se nota, yo lo noto ya, ¿eh? Misma pierna, me tumbo, alineo las caderas, punta del pie hacia abajo, va, subo y bajo. Recuerda, usa la referencia de la punta del pie, de tu zapatilla o el dedo gordo que toca el suelo cuando cae.
Y al subir tu mano en la cadera se da cuenta que no está basculando hacia atrás como lo acabo de hacer yo ahora, ¿no? Por ejemplo, si yo subo mucho la pierna, fijaros dónde va mi cadera. Y es lo que debemos evitar, porque si no, el trabajo del glúteo, tan concentrado como lo queremos, se pierde. Ok. Ahora la misma pierna, en mi caso la derecha, perdón, la pierna contraria, en mi caso la izquierda ahora, vamos a hacer el puente. Elevo un poquito, talón bien pegado, bien posicionada esta, va. Hoy vamos a por la tercera y así terminamos de prepararnos bien antes de hacer algo un poco más exigente. Misma pierna que estaba haciendo en el puente, ya lo sabes. Igual que las vueltas anteriores. Alinea bien esa cadera, punta del pie hacia abajo. Subir y bajar. Estás sintiendo, vamos, vamos. Venga. Si te fatigas, hazlo más corto y más lento. Menos repeticiones. ¿Ok? Pierna contraria para el puente. 3, 2, ahí va. Ok, misma pierna. Venga, aquí casi estamos ya. Pararse. 3, 2, 1, va. Mantén la alineación, no pierdas la concentración, punta del pie hacia el suelo, que toque. Sintiendo el glúteo cada vez más. Yo por lo menos. El glúteo medio, que se siente aquí arriba. Ok. Pierna contraria, el puente. Ya terminamos con este primer bloque. 3, 2, 1, va. Okay. Hecho. Vale, hecho el primer bloque. Para hacer el segundo,
Fijaros, vamos a utilizar la goma. Vamos a utilizar la goma. El ejercicio que vamos a hacer de pie, vamos a tener 10 segundos para levantarnos. El ejercicio que vamos a hacer de pie es aquí. Yo voy a pisar la goma más o menos a lo ancho, un poquito por fuera de mis caderas, y voy a cruzarla. Lo hemos hecho también. Desde aquí tenso y voy a abrir y a cerrar despacio. Hago una pausa, vuelvo. Tensión, vuelvo. La goma y la punta de los pies hacia el frente, que pisemos la goma con la punta de los pies hacia el frente nos va a obligar ya a que las caderas prácticamente no basculen. Es muy parecido a la elevación que estábamos haciendo, ¿vale? Ese es el primero. El segundo, vamos a hacer este ejercicio, que es primera vez que lo hacemos, y es un ejercicio isométrico. Vamos a mantener la posición para activar el glúteo. Entonces, el ejercicio es el siguiente. Cuando yo me voy a apoyar, es una plancha lateral, me voy a apoyar en el codo completamente alineado al hombro, y en esta posición las rodillas que estén a la misma altura, las caderas a la misma altura y los hombros a la misma altura. Todo en la misma línea, ¿vale? Es decir, que los glúteos no estén más atrás, ¿sí? O que las rodillas no estén una adelante y otra atrás. ¿Me explico? Que esté todo en la misma altura. Y desde aquí yo elevo la cadera y aquí voy a activar ese glúteo. ¿De acuerdo? Que no puedo apoyar porque tengo algún problema de hombros. Pues ningún problema. Lo repites, ¿vale? Lo siento. Repites en la elevación de piernas como lo hicimos atrás. ¿De acuerdo? Vamos a empezar aquí. Es más corto también, 30 segundos. Prepararse. Ok. Prepárate para la plancha. 3, 2, 1. Te alineas y mantienes. Puedes elevar la pierna si quieres. Lo importante es que estés bien alineado, bien alineada, y que tengas activo o activa ese glúteo. ¿10 segundos? Ok, me levanto. Piso la goma, la punta de los pies hacia el frente, cruzo la goma, bien tensa, espalda recta, va, abro, y vas a notar inmediatamente cómo de nuevo el glúteo se activa al abrir. Ok, bajamos y hacemos al otro lado. Yo te doy la espalda también para que lo uses de referencia, que es a cada lado. Mi codo alineado al hombro, mis rodillas alineadas entre ellas, caderas, hombros y mantienes. Respira normalmente. Se trabaja el core aquí también. Son músculos, pues el core, el glúteo, está muy involucrado. Cuando hacemos clases de movilidad también, está involucrado mucho el core, el glúteo. Ok, levantamos. Es difícil hoy en día hacer entrenamientos tan aislados porque se ha demostrado que no es lo más saludable, ¿no? Va. Al final nosotros no nos movemos solo con el glúteo. Son trabajos más de cadenas musculares, más holísticos, ¿no? Que involucran mucho más en movimientos que en solo músculos aislados, ¿no? Se nota. Ok, vamos allá. Cambiamos de lado, hemos completado la primera vuelta, vamos con la segunda. Te preparas, codo alineado al hombro, va. Caderas alineadas entre ellas.
y mantienes. El pie de arriba puede estar apoyado o sin apoyar, donde tú estés más estable, sobre todo donde puedas mantener esas alineaciones, ¿no? Ok, arriba. Pisamos la goma a lo ancho, un poquito por fuera de las caderas, punta de los pies hacia el frente es bien importante. Venga, cruzo y voy abriendo. Espalda recta. Ok. Al otro lado ahora, os doy la espalda. Prepararse. 3, 2, 1, va. Ok, subimos. Ay, ¿cómo se nota? Punta del pie al frente. Venga. Cruzamos. Va. Si todavía puedes hacer la pequeña pausa, perfecto. Pausa ahí y vuelves. Ok. Tercera y última. Vamos. Igual, ya sabes lo importante de la alineación. Mantienes. Seguramente estarás notando también el glúteo. Si te fatigas, no dudes en descansar más tiempo. Espera. Dale pausa al vídeo, recuperas 1 minuto o 2 y luego continúas. Venga. Vamos allá. Cruzamos. Colocación buena de la espalda. Si puedes hacer la pausa, esta, ahí, mantienes y vuelves, perfecto. Ok. Vamos al otro lado, muy cerquita ya de completar la tercera vuelta. Prepararse, 3, 2, vamos allá. Ok, venga, arriba, última, voy. Pisamos, punta del pie, frente, hacia el frente. Venga, coloco bien, vamos allá.
5 segundos. Ok. Muy bien. Dejamos la goma. Dejamos el crono también. Vale. Fijaros ahora. Vamos a seguir haciendo la progresión que hicimos la vez pasada. Os acordáis que yo apoyo la pierna atrás. Me voy hacia adelante, apoyo la pierna atrás y desde aquí, con la espalda recta y las caderas como siempre alineadas para involucrar bien al glúteo y que no le quite trabajo a otra musculatura, bajar y subir. Cada quien decide hasta dónde bajar, ¿vale? Vamos a hacer 10 repeticiones con cada pierna y vamos a incluir un ejercicio que vamos a necesitar una toalla y que lo hemos hecho como peso muerto sin flexionar demasiado la rodilla y vamos a flexionar un poquito más. Desde ya, mientras más flexiones, mientras más bajes, más exigente es el trabajo, ¿no? Entonces, todo el peso del cuerpo en una de tus piernas, las dos flexionadas, desde aquí tienes que buscar alinear el tronco o la columna con la pierna de atrás. La pierna de atrás no se flexiona, sigue extendida y las caderas siempre alineadas. Es muy importante controlar. Incluso si necesitas, la otra vez que lo hicimos, aunque no bajando tanto, ¿no? Si necesitas apoyarte en una pared sería ideal, ¿no? Pues te apoyas aquí en la pared y bajas, ¿vale? Cuando tú bajas con tu espalda recta, también encajas, haces este gesto de encajar la cadera y subes, ¿vale? Mientras más bajes, ya sabes, más exigente es el trabajo, seguramente más agujetas te van a servir, ¿vale? Vamos a hacer de esto, como es la primera vez que hacemos, para que controles mucho. Primero hacemos muy lento este ejercicio y vamos a hacer 5 repeticiones con cada pierna nada más, ¿vale? Y es intercalando con este de aquí, con el que apoya la pierna atrás. Bueno, vamos allá, es el último bloque, ¿vale? Va, apoya la pierna atrás. Venga, son 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok. Cambias de pierna ahora. ¿Vale? Cambias de pierna. La pierna que estaba atrás apoyada es la que ahora se queda adelante sin mover. ¿Vale? Una pequeña flexión. Recuerda, caderas bien alineadas, la de atrás prácticamente extendida, la espalda la alineas con la pierna de atrás, bajas. 1. Concéntrate en que tu rodilla no bascule, no se mueva de esta forma, ¿no? Concéntrate, encaja bien el dedo gordo en el suelo. Va. 2. 3. Aguanta la respiración cuando bajes, que eso te va a dar estabilidad, ¿vale? Va. 4. Y aquí respiras normalmente. Bajas. 5. Respiras arriba. Ok. Con la otra pierna. La pierna que estaba yendo hacia atrás ahora queda arriba. Y vamos allá. Caderas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok. Ahora, la pierna que estaba adelante apoyada en el suelo es la que va a ir atrás, ¿vale? Venga. 1. Inspiro, aguanto. 2. 3. 4. ¿Va? Y 5. Ok, ahora 30 segundos de equilibrio que te activa el glúteo. Aquí. Apoyas, te haces estable. La rodilla arriba para que las caderas sigan alineadas. El glúteo aquí se activa.
allá. Pierna atrás, caderas alineadas, 10 repeticiones, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok. La pierna que estaba en el suelo es la que ahora va a ir hacia atrás, ¿vale? Venga, alineo las caderas, inspiro, aguanto. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, la pierna que estaba yendo hacia atrás ahora también va hacia atrás. Vamos allá. 3, 2, 1. Va. 1. No, al revés, cambiamos, perdón, me he equivocado. Cambia de pierna, si no, te vas a machacar esa. Va. 1, 2, ahora sí. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, ahora cambias, la pierna que estaba delante es la que va hacia atrás ahora. Venga, inspiras aquí, como esto de perfil para que las caderas sigan alineadas, ¿no? Si os fijéis, inspiro, aguanto, alineo espalda, tronco, columna con la pierna de atrás, vuelvo. Van 2. 3. 4. Y 5. 30 segundos, equilibrio. 3, 2, 1, va. Ok, tercera y última. Vamos. Va. Pierna derecha atrás, por ejemplo. Pierna derecha atrás, pierna izquierda adelante. 3, 2, 1, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, la pierna izquierda es la que va hacia atrás ahora. Prepararse. 3, 2, 1. Van 3. 4 y 5. Ok, ahora pierna izquierda atrás, pierna derecha adelante. 3, 2, 1, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. La pierna derecha es la que va hacia atrás ahora. Inspiro, alineo caderas. 1, 2, 3,
4 y 5. 30 segundos de equilibrio. Vamos allá. Mantienes, te haces estable la posición. Antes de dar el paso, que estés estable. En esa estabilidad es el glúteo uno de los principales músculos que ayuda a estabilizarte. La rodilla al frente obliga a que las caderas estén alineadas. Ok. Hecho. Glúteo número 6. Muy bien. Vamos a hacer la dinámica de los glúteos anteriores de las clases. Estiramos un poquito. Me tumbo. Boca arriba. Básico. Los mismos que son básicos y que son fáciles de hacer. Cruzo pierna derecha sobre izquierda. Elevo las dos. Presiono hacia mí. Estiro. Siempre que estamos boca arriba, quien necesite una almohada porque es más fácil, es más cómodo, porque si no lo dude que se la ponga. ¿Vale? Misma pierna, cruzas más cerrado, sujetas o por detrás o una mano en cada rodilla. Presionas hacia ti y estiras. Ok, ahora bajas. La pierna que está arriba, la mano contraria, la sujeta y rota la cadera muy despacio sin que se eleve el hombro. Y mantienes. Sin que se eleve este hombro, el hombro contrario. Ahora, con el mismo brazo que ayudó a bajar, apoyas el codo en el suelo y vuelves a la posición central. Y cambiamos. Pierna izquierda sobre derecha, eleva las dos, presionas hacia ti y estiras. Ok, cruzas más, presionas o por detrás, una mano en cada rodilla. Estiras piramidal. Vale, bajas. La mano contraria a la pierna que está arriba, que te ayude sin que se separe el hombro contrario y estira. Mantienes. Ahora el mismo brazo que ayudó a bajar, apoya el codo, vuelve a la posición central. Llevas las dos piernas, abrazas tus piernas presionando hacia ti. Ok, vuelves, despacito bajas, te giras para levantarte. Muy bien, hecha la clase. Glúteo número 6, seguimos progresando. Si no me equivoco, vamos a llegar a glúteo número 8, dos más de esta, o número 9, no lo sé. La idea es seguir progresando, clase tras clase, en estos ejercicios, ¿no? Estos ya van a ser los ejercicios que me van a ayudar a mí a que vayáis haciéndolo más progresivo. Si te salieron agujetas al día siguiente, mándame un mensajito de cariño, ¿vale? Bueno, besos y abrazos.